Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Villarreal del Bosque, del Tecnológico de Monterrey, y estoy grabando este video porque vi la película Colosio el Asesinato de Trabajo Final y hice un resumencito de lo que es la película porque pues bueno, hay muchos personajes. La verdad esta es la segunda vez que veo la película, la primera vez la vi cuando la sacaron al aire. Y pues bueno, primero que nada, pues bueno, es una película mexicana escrita por el mexicano Carlos Volado. Carlos Volado es un cineasta mexicano, estudió cinematografía y sociología en la UNAM, trabajó como sonidista y como editor en diversas películas. La película fue estrenada el 8 de junio en el 2012. El atentado que le quitó la vida al candidato presidencial en ese entonces, en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, tuvo lugar el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Y pues bueno, quiero empezar a comentar un poco acerca de la película, de cómo empezó y cómo se fue desarrollando a lo largo. Principalmente, pues bueno, al principio de la película empieza con la filmación de una familia, o más bien de una pareja, en su hogar conviviendo, y la televisión está prendida, están viendo el noticiero y aparece, pues bueno, el asesinato de Leonardo Colosio haciendo campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. Eh, pues bueno, a él le dan 2 tiros en campaña. Lo que me gustó mucho fue que aparece el noticiero real de ese día, eh, la grabación real cuando llevan al candidato herido al hospital para poder salvarlo. Y pues bueno, esta familia, esta pareja que les había comentado, estaba formada por José María Jaspic, que es un actor. En realidad en la película viene como Andrés Vázquez, y su esposa Kate del Castillo, que es una actora igual mexicana, llamada Verónica. México, pues bueno, no lo podía creer, al igual que Andrés y Verónica. Y conforme iba avanzando la película, Odiseo Bachir, que al igual es un actor mexicano, que en la película es el licenciado, se le conoce como licenciado y es el cuñado del presidente, invitan y le dan la orden desde arriba por medio de Daniel Jiménez Cacho, que es el doctor, que es el asesor principal del presidente de la República en ese entonces, de Gortari, que le comenten a Andrés que empieza a hacer una investigación a fondo para poder llegar a una conclusión del asesinato del candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Para esto le comentaron que esa investigación iba a ir por parte del gobierno, que le iban a cubrir todos los gastos y que le iban a apoyar en todo. Básicamente, pues bueno, Andrés acepta, empieza a realizar su investigación, viendo la cinta de la campaña en Lomas Taurinas, de cómo sucedió, empieza a trabajar con su equipo, junto a su equipo. Y Verónica, su esposa, pues bueno, trabajaba en la radio y hacía su trabajo, ¿verdad? Ella básicamente criticaba al gobierno duramente, y al presidente sobre todo, eh, que gobernaba hace 22 años, comentando que la persona que tenían detenida, porque tuvieron una persona para poder sacarse del problema, o más bien eh, tener como una justificación, un justificante de que él había sido. A la persona detenida, que se llamaba Harold Torres, conocido como en la película y en realidad Mario Augusto Martínez. No se parecía nada a la persona, ella comentaba que no se parecía nada a la persona que le había disparado a Luis Donaldo. Y pues bueno, México, el país, tampoco pensaba de esa manera. Jimena Rubio, la actora, como Diana Laura, que es la esposa de Luis Donaldo Colosio, se quedó viuda. Verónica quiso siempre hacerle una entrevista. Y pues bueno, conforme también va avanzando la película, Andrés más tarde se reúne con Raúl Méndez, que es un personaje cercano al presidente, donde le platicó que hubo una reunión de 2 grupos, que son los autonomistas y los científicos. Estos 2 grupos se pelearon, y Enocle Año, que es el personaje que actúa como Luis Donaldo Colosio, empezó a tomar sus propias decisiones, se enoja con los demás, y pues para esto al presidente Salinas no le pareció absolutamente nada.
Sus discursos, pues bueno, eran excelentes y empezó a llamar mucho la atención a todos los personajes, a toda la sociedad mexicana. Andrés, pues también le empezó a ayudar en la investigación un jefe policíaco conocido como Benítez, que era de Tijuana. Básicamente él iba al lugar de los hechos, veía videos, tomaba fotografías, grababa con una grabadora todo lo que estaba sucediendo, juntaba los casquillos pues básicamente del atentado, que era una pistola 9 milímetros, calibre 9 milímetros. Y pues bueno, después, más adelante, hubo una cena que un extranjero le empezó a platicar a Andrés, que asistieron, pues bueno, muchos personajes muy importantes, altos mandatarios del gobierno, altos empresarios y sobre todo, pues, el hermano del presidente de la República. Eh, para esto el extranjero en realidad no entró porque nunca lo llamaron, se quedó afuera escuchando la charla y sobre todo, pues bueno, eh, se pelearon. Básicamente desde que llegó Luis Donaldo Colosio a esa cena que estaba invitado, pues el hermano del presidente de la República ya estaba enojado porque había llegado un poco tarde. Y pues bueno, se discutían y peleaban. Luis Donaldo Colosio para esto le comentó al hermano del presidente que no le parecían muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento, como era el desvío de fondos hacia el extranjero, hacia Estados Unidos, y que a partir de diciembre él iba a entrar a la presidencia y que él iba a poner sus propias reglas poniendo a los demás funcionarios del gobierno en su lugar. Entonces el presidente Salinas y su hermano, pues bueno, no querían salir obviamente del poder, querían quedarse en el poder, y el presidente de la República daba todo su apoyo a otro candidato que era Camacho. A Camacho lo ponían en primera plana y a Luis Donaldo Colosio lo ponían en tercera plana. Entonces Colosio rompe en lo absoluto con Salinas de Gortari y pues bueno, quiso dejar afuera a todos los beneficiarios. Básicamente lo pusieron anteriormente como un candidato y la seguridad, pues bueno, empezó a quebrantarse muchísimo. Andrés y su equipo, pues bueno, se dan cuenta de que alguien cercano al presidente le daba las órdenes. Para esto era un personaje que le decían el Seco, que tenía muchísima experiencia militar, para que empezara a matar a todos los que tenían que ver o que sabían algo que ver con el asesinato. Andrés, pues bueno, más tarde le fingió al cuñado del presidente en un bosque la muerte del candidato y se da cuenta que, pues bueno, ellos mismos lo mataron. Obviamente, pues bueno, el cuñado del presidente pues estaba con la boca abierta. Y entonces más tarde, cuando el cuñado del presidente va a platicar al asesor del presidente esto, pues bueno, empiezan a matar a cada uno con los que tuvieron que ver con la investigación, incluyendo al cuñado de Salinas de Gortari, para que no sean los hechos reales a la luz y que todo quedara callado. Y hasta hoy en día, pues bueno, sigue igual. Bueno, la película incluye, pues bueno, las versiones más frecuentes que a nivel popular y masivo han dado hasta ahora acerca del asesinato. Es una película muy bien hecha. Como ya había comentado, pues bueno, la película es la segunda vez que la veo, pero me gustó muchísimo eh, cómo está hecha, cuál fue su historia real. Eh, pero al mismo tiempo duele por la corrupción de aquellos días y cómo ha ido creciendo. Desgraciadamente, pues bueno, los que tuvieron la culpa del asesinato fue el crimen organizado, el sistema político mexicano y se dice que algunos empresarios. Yo en lo personal me pregunto qué hubiera sido de nuestro país si Donaldo Colosio hubiera llegado a la presidencia de la República. Cómo estuviéramos en la actualidad como país y cómo estuviera el PRI como partido. Es un deseo para mí tan grande saber, pero el hubiera desgraciadamente no existe en este mundo. Muchas personas, pues bueno, fueron desaparecidas al tener conocimiento previo al atentado de Colosio. Qué coincidencia. Y me causa, pues bueno, una gran desesperación saber que el informe se publicó hasta el año 2000, 6 años después del asesinato de Colosio en 1994.
Y en ese momento, pues bueno, yo solamente tenía 6 años y fue cuando el presidente Fox pues entró al poder. Solamente me acuerdo que el PAN había ganado y nunca me acuerdo del informe que dieron acerca de Colosio, porque pues bueno, yo en realidad tenía muy poca edad y cuando pasó la muerte de Colosio yo estaba en el hospital, había nacido el 14 de marzo, días antes eh, que lo asesinaran. También por eso, pues bueno, me llamó mucho la atención la película, o sea que yo ya había nacido. Eh, y pues bueno, también me da mucho coraje que en la película sale que pues a Aburto, el que atraparon, según esto, que asesinó al candidato de la presidencia de la República, actuó solo, o sea, que él solamente lo mató por cuenta propia. Y pues bueno, no hay alguna sola persona que reabra el caso en la actualidad. Entonces, pues bueno, desde 1994, hace 22 años en que nací, la violencia, pues bueno, desgraciadamente en el país ha crecido muchísimo, causando la muerte de muchas personas, de muchos mexicanos, pero yo tengo la fe que si Colosio hubiera sido presidente, en aquel entonces eso no hubiera sucedido y seríamos pues bueno, un México distinto, un México con, como lo mencionaba Colosio en sus discursos, un México con sed de justicia. Gracias.